Damos la bienvenida nuevamente a Daniela Salinas, a Mamá Pacha, para ese nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de la placenta. Es un momento especial, ¿verdad? El alumbramiento dentro del nacimiento. Yo siento que no se conoce mucho. Vivo en una familia así grande, donde hay mucha niñez. Y la verdad que nunca se habla de la placenta. No es tema. No, es invisible la placenta. Así que es un tema que me da curiosidad conocer cómo la Mamá Pacha, desde la Nación Quero, están valorando la placenta, cómo ellos se relacionan con la placenta. Y también con Daniela Salinas y su medicina placentaria, su vínculo artístico también con la placenta, logra valorarla espiritualmente, materialmente también. Así que damos por abierta esa conversación hermosa. Mama Pacha, ¿cómo se vinculan con la placenta? ¿Ustedes qué hace con la placenta? ¿Hacen algo? Placenta, nosotros, mamás, todos los mamás, hablamos, reunimos, juntamos, mayor mamás, con sabio mamás. Hablamos un día entero. Mediodía participamos todos los mamás, cómo hacemos placenta, cómo decidimos placenta. Otra mamá dice, es muy importante placenta para quemar. Dice todo decidimos, quemamos. O con rizo, con ofrenda, pequeña ofrenda, ya decidimos. Quemamos placenta. Todos con ceremonia, con hoja de coca. Rizamos bastante nosotros. Después todo quemamos, ceniza, volvemos su placenta. No hay nada, quedamos crudo. Agarramos otra vuelta, cuanto fría, un día entera fría, totalmente. Después otra vuelta regresamos, mamás, para levantar placenta. Levantamos todos con rizo. Después llevamos una cabaña nomás. No llevamos tanta montaña. Después enterramos con rizo, bailando, cantando, con un poquito ofrenda a la Pachamama, vino tinto, vino blanco, coquita, 3 hojas coquitas. Eso, placenta. Wow. Guardamos también un poquitito para hinchazón guatita, muy bueno. Para crecer guatita también no tomamos placenta. Quemaron placenta, hinchazón mucho. Tomamos esta placenta, remio, no. Baja, día, bajaste, no, cuánto duele, guatita, baja, no hinchan, baja poco a poco. Después nosotros emplasmo
una planta, huichullo, yawarchonqa, quisa, turpa, 4 plantas. Chancamos nosotros. Una mamá elegimos. Esto mamá hay que chancar. Eso, después bonito formamos mi cinturita, mi guatita. Eso placenta nosotros no tanto generamos. Otra cosa. Así nomás. Orpilla y son gracias. Wow, parece tan simple, pero Sí, usted, tan simple nomás. usted No lo... tanto generamos. Ajá. No, nosotros también páginas no tocamos nada. Ujú. Bueno, actualmente las placentas, la mayoría, se van a la basura. Aquí y en muchas partes del mundo, ¿no? Sí, Entonces, sí. ahí me gustaría, ahí Daniela Salinas, si nos pueden decir, entonces, ¿cuál es la importancia como la mamapacha de rezar a la placenta? O sea, ¿qué es su función la placenta? ¿Cuál es su función? Exactamente, la placenta, el manejo de la placenta después del parto, ancestralmente siempre ha estado ligada con un meticuloso ritual, con una ceremonia. La placenta para varias culturas a lo largo de todo el mundo está relacionada con la fertilidad, con la buena salud del recién nacido, con la abundancia de las cosechas. Generalmente estos rituales son que se ofrenda a la tierra, que se quema, o sea que se devuelve, digamos, a que se vuelva a unir, ¿no? con los elementales de la naturaleza, con la misma madre tierra. En cierta medida, todos estos hitos simbólicos representativos que forman parte del cierre de parto, ¿ya? Justamente permiten eso, ¿no? Permiten marcar un hito de cierre del nacimiento, ¿no? Y también permiten como tener este diálogo, ¿no? Con las fuerzas invisibles del nacimiento y del parto, terminando como de escribir la historia del nacimiento, da una posibilidad, si lo pudiéramos como traducir, digamos, como a nuestro lenguaje todo lo que nos está diciendo la mamapacha, digamos, es terminar de escribir la historia del nacimiento. Seguro que en la actualidad para muchas mujeres esta instancia va a permitir una reelaboración, reivindicación del momento de su nacimiento. Ya, por ejemplo, alguna mujer que tuvo una experiencia de nacimiento traumático, ya, el ritual con la placenta le va a permitir, ¿cierto?, escribir una nueva historia, digamos, de su parto con un final, ¿cierto?, que es una medicina, que es honrar a este órgano que cuidó, que gestó al bebé durante toda su vida intrauterina, ¿ya? Decimos que nos permite la posibilidad de salir del laberinto del nacimiento con confianza, ¿ya? Entonces, ayuda mucho, digamos, a reivindicar la historia del parto. Y curiosamente, placenta en latín significa torta plana por su apariencia, ¿ya? Y es por eso que año tras año, el día de nuestro nacimiento, celebramos un ritual que consiste en una torta, un pastel de cumpleaños, ¿cierto? Con todas las personas ubicadas alrededor de nosotros, tipo en círculo, con un canto, ¿no? También, y con un propósito, los famosos deseos, ¿no? Que nos hablan de nuestro propósito en la vida, ¿ya? Entonces, año tras año, incluso en la actualidad, ¿ya? Cada uno de nosotras, de nosotros, ¿cierto?, recuerda la presencia de nuestra placenta el día de tu cumpleaños, el momento en que las velitas están encendidas, el momento en que estamos conectados con nuestra placenta, ¿ya? Y el momento
cúlmine, digamos, donde soplamos las velitas, representa el momento en que nos separamos de nuestra placenta y que está relacionada, ¿cierto?, con todo este meticuloso ritual que, por un lado, lo tienen las tradiciones de los pueblos originarios, pero que también está resignificado a nuestra forma, ¿cierto?, en la actualidad. Uh-huh. Bueno, este es un tema que mueve muchas cosas, ¿verdad? Yo estoy aquí sintiendo toda esa emoción, me imagino la gente que escucha. Ñañita, ahí está mi hermana. Ay, mi hija, ya, gracias a usted, mamá Pacha. Sí, qué hermoso encuentro. Bueno, les decía que mueve mucha información, ¿verdad? Porque imaginémonos la placenta, cuánta gente como yo, me imagino como tu Mari, no sé si tú, Daniela, pero tenemos nuestras placentas totalmente perdidas, ¿no? Están ahí en la basura, tantos años ya se tuvieron que degradar, ya, a la basura directamente, imagínate, con todos los contaminantes de las clínicas, de los hospitales, con agujas, con jeringas, con todo esto. Y con esta sensación, ¿no?, que tenemos los occidentales, los wincas, que nos dicen de estar totalmente desarraigados de la Pachamama, totalmente perdidos, con una misión en la vida muy empobrecida, casi tenemos este sufrimiento humano de ¿para qué vine a este planeta? ¿Para qué vine? Ese dolor, ¿no? Nosotros como terapeutas vemos muchos casos de esa depresión que hay en este momento. Casi global, de esa pérdida de misión, de vocación, de norte en la vida. Y la placenta, claro, es toda esa memoria de a qué vinimos, la importancia de lo que nosotros guardamos como seres vivientes, no tan solo espirituales, sino ya encarnados, ¿verdad? Entonces, muy emocionante en realidad lo que nos cuenta Mamá Pacha, de que sí hay un rito, hay un ritual, de que sí hay una ofrenda a través del fuego, pero también todas estas nuevas informaciones que están saliendo con placenta, por ejemplo, lo que tú estás trabajando, ¿verdad? De dar medicina. Imagínate cuántas células madres, ¿verdad?, no hay en esa placenta que nos podría ayudar eventualmente cuando nos enfermamos, cuando tomamos problemáticas, por ejemplo, déficit de sangre, ¿verdad? La anemia en este momento es muy común. ¿Y dónde está la placenta? ¿Dónde está esa medicina de placenta? Se perdió. ¿Ya? Entonces, a ver, Daniela, ¿se nos puedes colaborar un poquito, comentar un poquito acerca de la medicina en la placenta? ¿Cómo se puede lograr hacer medicina para esto? Ya, bueno, primero hay que comprender que la placenta en sí sola es medicina. Digamos que la presencia de la placenta es medicina. Solamente el hecho de que una madre y su familia puedan observar la placenta después del nacimiento ya es medicina, ¿ya? Que la comunidad pueda honrar, agradecer el nacimiento de un bebé a través del ritual, la quema, la siembra de la placenta, ya va a ser medicina para esa comunidad y para esa familia. Entonces decimos que la placenta tiene medicina de presencia, solamente por estar, digamos, por verla, ¿ya? Y también hay medicina que es de materia, ¿no? O sea, también el hecho que hay preparados que son artísticos, hay preparados que son medicinales, ¿cierto? Que también son medicina para la familia, ¿ya? Tenemos entonces la oportunidad de acompañar a una familia en el proceso de un diálogo profundo, ¿ya? No es que digamos que con la placenta podemos realizar tales productos. Básicamente la familia se va autodireccionando hacia qué es lo que necesita, por ejemplo, para terminar de completar la historia de su nacimiento, ¿ya? Es como, digamos, como el último, el final, la conclusión del parto. Entonces, lo que nosotros hacemos es un trabajo de acompañamiento, ya de estar presente, cuáles son los elementos que la placenta puede venir a remediar, a ser un medio para sanar, para curar aquellas experiencias de la gestación, del parto y por supuesto del posparto y de la lactancia. Ahora, en la actualidad sabemos de que los mamíferos placentarios ya realizan la placentofagia, el consumo de la placenta después del parto, ya la amniofagia, el consumo del líquido amniótico después del parto, como parte de su naturaleza animal.
¿ya? La mayoría de los mamíferos placentarios lo hacen, solamente la familia de los camellos son los que no consumen su placenta después del parto, y que como humanos, dentro de nuestra genética, ¿ya? Tenemos un gen específicamente que es de la placentofagia, o sea que dentro de nuestro cuerpo, ¿ya? El hecho de tener ese instinto, como después del parto, de acercarnos curiosamente hacia la placenta, existe, ¿ya? Entonces, bueno, a partir de eso también sabemos que existen estudios que indican, por ejemplo, de que la placenta ayuda con la evolución uterina, previene el consumo de la placenta después del parto, ¿cierto? Previene las hemorragias postparto, ayuda con la lactancia, incluso las membranas amnióticas, ¿ya? Tienen un alto poder regenerativo que en la actualidad está siendo utilizado en hospitales, en clínicas para el tratamiento de afecciones oculares, trasplantes de córnea, cicatrización de úlceras, por ejemplo, diabéticas, el tratamiento en los quemados. Tiene data así de como en los años 60 incluso, que ya se utilizaban las membranas ya para fines de curación oftalmológica, ¿ya? Así, por otro lado, también como nuestro servicio de acompañamiento no tiene un fin productivo o mercantilista, ¿ya? O sea, no elaboramos, nuestro fin no es elaborar productos, ¿ya? Nuestro fin es un acompañamiento, ¿ya? Entonces, no vendemos productos, ya lo que hacemos es que acompañamos a familia en el proceso, digamos, de remedio, resignificación a través de la placenta, ¿ya? Como constelar el nacimiento, ¿ya? Entonces, tampoco no apoyamos esta visión como mercantilista, porque igual significa como mercantilizar una parte del cuerpo de la mujer. Entonces no apoyamos como la venta de los productos de laboratorio ni nada de eso. Soy como enfática en decir como cuál es nuestra línea, la verdad, así. También, por ejemplo, tomaste el tema de las células madre, ¿ya? Que también es un tema súper controversial, ¿ya? Porque sí, sabemos que los estudios, por ejemplo, gramatológicos de toda la composición de la placenta tienen muchas sustancias, minerales, hormonas, vitaminas que ayudan, ¿cierto? A la recuperación de la mujer después del parto, ¿ya? Una de las que mencionaste, las células madre, muy conocidas, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, la extracción de las células madre, ¿ya? En el momento en que el cordón está latiendo, también significa como el restar de ese suministro de sangre al bebé en el momento en que él lo necesita. Claro. ¿Ya? Entonces, nuestra visión siempre es como respetar la naturaleza, respetar la fisiología, y entonces pensamos, ¿cuándo es mejor, cierto, para un ser humano hacer uso de sus células madre? Y nuestra conclusión, en el momento del nacimiento, ¿ya? Porque no hay, digamos, como un momento mejor. No sirve para guardarla para momento futuro, por si hay alguna enfermedad ni nada de esto, porque hay que entender y hay que respetar que la vida tiene ciclos, tiene procesos, que cuando un bebé nace, que cuando una persona va a morir, tiene que morir, ¿ya? Y hay que ayudar en esos procesos y no retenerlo. O sea, recibir sin forzar y soltar sin poseer. Recibo sin forzar un recién nacido y suelto sin poseer también, ¿cierto? Una persona que ya también va a trascender un plano mayor, Camino Azul, por ejemplo. Entonces, bajo esa lógica, ¿ya? Que es muy de sentido común, pero también de mantener un diálogo vivo con la naturaleza, que es lo que la esencia, digamos, del acompañamiento con la placenta. Tiene varias dimensiones, entonces, ¿ya? No es algo que es solamente material, digamos, de producir cosas, aunque sí hay cosas que se pueden hacer, y si obviamente una mujer tiene grieta en los pezones por la lactancia, tiene un desgarro vaginal provocado por el parto, podemos utilizar las membranas amnióticas para su propio beneficio, para ayudar a su recuperación. ¿Por qué no? ¿Ya? Pero sí, también hay mucha medicina, como te digo, que es de presencia, ¿ya? Y yo creo que el camino como placentera principalmente tiene que ser un camino espiritual.
ya un camino ceremonial, donde lo primero, digamos, que nosotros respetamos y conectamos es, digamos, con la naturaleza, digamos, de la placenta. Eso. Qué hermoso, claro. Y bueno, el último consejo que te voy a preguntar es acerca, por ejemplo, personas como yo, personas como Mari. ¿Cómo podemos retejer esa placenta? ¿Hay algún ritual, hay alguna ofrenda que podríamos hacer para sanar, ¿no? Esa herida? Exactamente, porque década tras década nuestras placentas fueron tratadas sistémicamente, ¿cierto?, como un desecho, como un desperdicio biológico, incluso así como de alto riesgo, ¿cierto? Y hay como una especie de estigma entonces que tiene la placenta, ¿cierto? Muchas generaciones de familias que no vieron su placenta, ya que tienen como este origen, como dijiste tú, esta raíz como perdida, que andan buscando pues dónde está el propósito en su vida, entendiendo de que la placenta es donde se canalizan los propósitos, como cuando pedimos los deseos en el momento de nuestro nacimiento, ahí con nuestro pastel que simboliza la presencia de la placenta. Entonces, hay cosas, digamos, que se pueden resignificar y es justamente ese momento, ese ritual tan cotidiano que tenemos todos los años, ¿ya? El momento, la hora de nuestro cumpleaños, ¿ya? Entonces, con esa representación simbólica que es nuestra placenta, que es nuestro pastel y que a propósito lo comemos después, ¿ya? Resignificar ese momento, ¿ya? Por ejemplo, una de las cosas que yo hago, ¿ya? Es que cuando me canta cumpleaños feliz y está la velita prendida y todo eso, y hay que pedir los deseos y hay que apagar la vela, yo no apago la vela. Y todos están esperando que apague la vela, yo no apago la vela. Bueno, primero digo, no voy a apagar la vela porque yo quiero perdurar más tiempo este momento de conexión con mi placenta, ¿ya? Porque en el momento que yo era un bebé no tenía el poder para decidir por ejemplo, el estar más tiempo con ella y despedirme a tiempo pausado como me hubiera gustado. Era un bebé, no tenía el poder para tomar esta decisión, pero ahora como adulta, ¿cierto? En este ritual simbólico, lo que hago es que dejo la vela encendida, por ejemplo, y me comunico con mi placenta. Le digo gracias a mi mamá, gracias al cuerpo de mi madre, ¿cierto? Gracias a mi padre, ¿cierto? Que a través de sus células crearon este órgano que me nutrió, que me cuidó durante toda mi gestación, ¿cierto? Gracias porque estoy viva, gracias porque la placenta vio el parto por dentro. Claro. O sea, ella fue la única, ¿cierto? Que vio cómo yo nacía, pero por dentro. Por eso le decimos que es la partera interna, ¿cierto? Que es la abuela sabia, porque además como es el órgano, ¿cierto?, que cumple múltiples funciones, que cumplen distintos órganos de nuestro cuerpo. Es como un corazón, es como un hígado, es como una glándula, es un pulmón y todo esto. Entonces agradezco todas esas funciones, digamos, y en la forma en que también ella se ofrendó después del nacimiento, ¿ya? Porque cuando se alumbra la placenta, ¿ya? La mujer, por ejemplo, tiene 35 años, pero en ese momento la placenta tiene como 85 años, porque la placenta envejece más rápido que nuestro cuerpo, porque tiene muchas funciones. Entonces, en ese momento en que ella ya entregó todo, ¿cierto?, ella por eso se ofrenda y también por eso es alumbrada. ¿No? Se han preguntado por qué entonces mejor la mujer tenemos una placenta que ocupamos para cada gestación y así no tenemos que parir cada parto una placenta. Es por eso, ¿ya? Es porque la placenta tiene un periodo definido y limitado de existencia y es exclusiva para cada ser humano en esta tierra. Por eso le decimos que es el árbol de la vida, de todas las relaciones familiares, el árbol genealógico, es para cada persona una placenta, ¿ya? Entonces es nuestra guardiana, es nuestro ángel de la guarda, es donde tenemos escrito nuestro propósito en la vida y todo eso. Todo ese tiempo que tenemos, el momento de nuestro cumpleaños, ¿cierto? Para poder resignificar, reelaborar la historia de nuestro nacimiento, para poder en un plano sutil comunicarnos con nuestra placenta, agradecerle ya todo lo que nos transmitió, porque estoy hablando lo físico, pero también hay muchos dones espirituales que nos transmite la placenta. Recuerda que es el árbol de la vida. Entonces todos los dones generacionales ya de nuestra familia también se transmiten, ¿ya? A través del cordón umbilical, el hilo de plata, el hilo de luz, todo es lo mismo, que distintas culturas lo dicen de otra forma, pero el cordón umbilical es el hilo de plata, lo que nos mantiene, digamos, el espíritu en el cuerpo, ¿ya?
Entonces hay varias formas de poder como sanar esta historia ya con las placentas y de sanar entonces también nuestro propio nacimiento. Bueno, es un temazo, ¿no? Podríamos hacer 5 episodios sobre la placenta. Y van a suceder seguramente. Así que damos las gracias. Doy las gracias a Mamá Pacha por contarnos su propia historia. Da fuerza escuchar la voz de una persona que sí sabe cómo tratar la placenta, que sí la valora, que sí lo ha hecho así toda su vida. Eso es muy diferente porque yo toda mi vida la he visto salir a la basura y ni siquiera la vi, ¿no? Entonces es una muy bella conexión que nos presenta la Mamá Pacha. Así que muchas gracias por su palabra muy sabia, que también reconecta con la placenta interna. Y muchas gracias, Daniela Salinas, por contarnos con sabias palabras, con pasión, como usted también respeta la placenta. Gracias por su bella conexión también en esos 2 episodios, por apoyarse, para que después toda la gente que la va a escuchar pueda entender bien a la Mamá Pacha. Muchas gracias, Daniela, por ser una gran maestra, por muchos aprendices de partería en el mundo entero. Gracias. Muchas gracias. Urpilla y Soncoyay. Partira esta, levantamos partira. Yo quiero acotar lo último antes que se nos olvide. Por favor, recordemos que en este momento en Chile sí se puede pedir la placenta. Eso yo creo que es importantísimo terminar este episodio con eso, de que es una realidad en este momento en Chile. Así que lo pueden pedir en los hospitales. Es parte ya de su parto, ¿no? De su nacimiento un poco humanizado, lo que estamos hablando. Así que es totalmente legal y luego pueden también pedir ayuda, asistencia con parteras como María o como Daniela y otras tantas amigas que pueden ayudarlas para hacer esa medicina placentaria, así que lo pueden realizar. Un abrazo a toda la gente que nos está viendo. Urpilla y Soncoyay. Urpilla y Soncoyay. Gracias, Mamá Pacha.